Aquí tenemos la situación del mundo respecto a la epidemia, la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Destacamos aquí lo que hemos estado anunciando, cómo se distribuyen los casos, las personas enfermas de las últimas 24 horas en las distintas regiones del mundo. Europa va a la baja, lo cual es una buena noticia para Europa y también con consecuencias positivas para el mundo. La región de América va a la alza, en la medida en que son epidemias más recientes. Aproximadamente un mes después, los países de América, excepto Estados Unidos, entramos un mes después a la epidemia. La proporción, 3/4 partes de las personas han sido infectadas con el virus en los últimos 14 días. Esto quiere decir que son las personas que están activamente contribuyendo a la infección. La siguiente, por favor. En México hemos acumulado ya 2.143 casos desde el inicio de la epidemia, el 27 de febrero, y tenemos desafortunadamente ya 94 personas que han perdido la vida. Estas personas, como lo veremos en las siguientes diapositivas, continúan siendo personas que tienen características, ya sea por la edad o por alguna enfermedad, que les hacen más susceptibles a complicarse. En términos de la distribución geográfica, seguimos teniendo el predominio en las zonas metropolitanas, en particular la del Valle de México, donde confluye la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México y la región metropolitana de Guadalajara. La siguiente. Aquí se ve la distribución. La Ciudad de México sigue y muy probablemente seguirá siendo la zona donde existe la mayor cantidad de casos. Esto tiene que ver con la cantidad de población, como hemos dicho. En la zona metropolitana del Valle de México está casi 1/4 parte de la población del país. La siguiente, cuando lo vemos con respecto a el tamaño de la población, es decir, los casos por cada 100,000 habitantes, que es la tasa de incidencia acumulada, vemos que la Ciudad de México tiene un claro predominio con 6.21 casos de enfermedad COVID por cada 100,000 habitantes. La siguiente. La distribución de edad es la esperada, donde tenemos un predominio de las personas adultas mayores, y ayer comentábamos sobre este contraste respecto a la región europea, en donde en la región europea claramente las personas adultas jóvenes tienen una frecuencia baja en los casos que se complican. En cambio, en México encontramos personas que se complican teniendo edades menos avanzadas, menos de 60 años. La siguiente, por favor. Lo que se ve en esta distribución están la distribución de los casos que han tenido enfermedad hospitalizable, es decir, personas que tienen suficiente gravedad de la enfermedad para necesitar hospitalizarse, y aquellas que se han tratado en forma ambulatoria, de hecho se han ido a casa para observar su aislamiento o su preventivo, su resguardo. Y las personas que están representadas por estas barras amarillas en distintas categorías de edad, 29, 25, 30, 35, etcétera, años, son las personas que tienen mayor frecuencia de complicaciones. La siguiente. Esta es la distribución de los casos graves. Como podemos ver ahí, el 12.5% son personas con enfermedad grave y se encuentran estables, aunque hospitalizados, casi 10%, y el 77% prácticamente se encuentra en forma ambulatoria. La siguiente. La edad, como dijimos hace un minuto, predomina en las personas que desafortunadamente han perdido la vida, se encuentra hacia la parte de edad avanzada, pero notoriamente con respecto a otros países tenemos adultos relativamente jóvenes, como estas personas de 40 a 44, 45 a 49, hasta los 59 años, que también, muy triste y desafortunadamente, perdieron la vida. Y lo que encontramos se ve en la siguiente diapositiva con el resumen de, bueno, esta no, la siguiente, este es simplemente por entidad federativa, cómo está la letalidad. Lo que vemos, ahorita lo pongo en un minuto, es las características de las personas, cuáles son las enfermedades crónicas, que no han cambiado desde el inicio de la documentación de esto en México. Ahora veamos la letalidad. A diferencia de lo que se ve en el número de personas que han fallecido,
en donde claramente donde hay más población hay más personas enfermas de COVID, y donde hay más personas enfermas de COVID hay un mayor número de personas que han perdido la vida. Entonces, para poder comparar realmente cómo está ocurriendo la enfermedad en las distintas entidades federativas, necesitamos esta medida que se llama letalidad. La letalidad es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida sobre o con respecto a, en comparación con las personas que se encontraban enfermas de COVID, y en este caso lo organizamos por entidad federativa. Quiero hacer notar algunos contrastes. Por ejemplo, la Ciudad de México, mientras que tiene la mayor cantidad de personas que han perdido la vida, no es la región donde existe la mayor letalidad. En cambio, algunos otros estados que están enunciados aquí sí encuentran las mayores letalidades, a pesar de que el número absoluto de personas que han perdido la vida es afortunadamente todavía muy pequeño. Estas cifras pueden ir cambiando a lo largo de las siguientes semanas, y no es raro que cuando hay pocos casos, la estimación, el cálculo de esta letalidad como una medida de la gravedad de la enfermedad varíe muchísimo, porque cuando son poquitos casos, con uno que aumente puede cambiar importantemente este índice. Entonces, todavía hay que estarlo observando por varias semanas antes de sacar conclusiones sobre el comportamiento de la enfermedad en las distintas entidades federativas. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos por mortalidad, aquí me interesaría llamar su atención y la de la audiencia a la diferencia entre letalidad y mortalidad. Es un tecnicismo, pero creo que lo podemos comentar para que todo el mundo lo tenga presente, qué significa una cosa y qué significa la otra. Letalidad, como ya dije, es el número de personas que han fallecido por COVID divididas por el número de personas con COVID, y es una medida que informa sobre la probabilidad, el riesgo, el peligro de morir por COVID en distintas situaciones, por ejemplo, en las distintas entidades federativas. En cambio, la otra medida, que es esta, que es mortalidad, habla de la probabilidad de que alguien que vive en el país o que vive en cada una de estas entidades federativas le dé COVID y resulte en muerte. Afortunadamente, y esto es lo que quiero enfatizar, sin ánimo alguno de disminuir el llamado sobre la enorme importancia que tiene esta pandemia, pero sí, para ponerlo en la justa dimensión, la probabilidad es considerablemente baja, y es esto, 0.074%, perdón, por 100,000 habitantes. Entonces, esto es importante para poner en justa dimensión la realidad de esta epidemia en este momento. Y aquí quiero avanzar una idea, que es la siguiente. En este momento, que aún estamos en la fase 2, donde tenemos ya una transmisión más acelerada que en la fase 1, pero todavía menos acelerada que lo que se avecina en la fase 3, la probabilidad, el riesgo, el peligro de contraer la enfermedad todavía es relativamente bajo. Y es importante señalar esto porque la inquietud es qué tan peligroso es en este momento infectarse de COVID. La respuesta es todavía es bajo, va a ser mucho más alto en la fase 3. Y una inquietud que algunas personas nos han expresado es, entonces, ¿por qué en este momento tomamos estas medidas de cerrar los espacios públicos, cerrar los trabajos, cerrar las escuelas? Les recuerdo, lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto en algunas semanas próximas, donde vamos a tener la fase 3. Entonces, a veces la expectativa de las personas es, yo hago algo hoy para tener un resultado hoy. No es el caso con esta enfermedad. En este caso es, hoy tengo que actuar, y por eso decidimos desde el 23 de marzo iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, que dura hasta el 30 de abril, porque lo que hagamos hoy, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo indispensable,
lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3, que viene en un par de semanas, aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente 2 o 3 semanas. Entonces, ahorita tenemos que mantener mucha disciplina, porque todavía no viene la fase más intensa de la enfermedad. Entonces, quedarnos hoy en la casa tiene el propósito de que mañana, cuando venga, bueno, no exactamente mañana, en 2 o 3 semanas, cuando tengamos una fase más intensa de transmisión, que va a ser la fase 3, tengamos menos contagios, tengamos menos personas enfermas, tengamos menos personas graves y que les podamos atender a todas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí está lo que decía, la lista de enfermedades o situaciones de salud que están relacionadas con los desenlaces fatales, con las muertes. Las personas que desafortunadamente perdieron la vida tenían una o más de estas situaciones: hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, etc. Mujeres embarazadas también. No, afortunadamente no hemos tenido casos graves de mujeres embarazadas, pero afortunadamente ninguna mujer embarazada ha perdido la vida. Esperamos que esto no ocurra, aunque puede ocurrir. Y por eso es muy importante que las personas, las mujeres que están embarazadas, tengan también especial cuidado con todas las medidas preventivas, quedándose en casa en primer lugar, y en segundo lugar, el lavado de manos, guardar la sana distancia, etc. La siguiente. Este índice que lo presentamos hace algunos pocos días es el índice de positividad. Como también hemos comentado, y hoy que tenemos más tiempo lo podemos detallar, el número absoluto de personas enfermas es una medida directamente observable de la cantidad de casos que puede haber en México o en cualquier otra parte del mundo. Sabemos, por la manera en que funciona la vigilancia epidemiológica en México y en cualquier otra parte del mundo, que puede haber otras personas que no acudieron a consulta, tuvieron síntomas mínimos y ni siquiera se dieron cuenta que tenían la enfermedad, y entonces son contagios que no se pueden identificar. Esto lo hemos venido diciendo desde el principio, lo hemos dicho, de hecho, muchas otras veces antes respecto a otras enfermedades como la influenza. La vigilancia no está encaminada a hacer una estadística de todas y cada una de las personas enfermas, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Esto a veces es difícil que se comprenda porque existe la expectativa de que todas y cada una de las personas se pueden identificar. No es posible. Esto ya hemos también explicado, que es semejante a los fenómenos masivos que ocurren en otros elementos de interés público como el medio ambiente, y hemos comparado con el monitoreo ambiental. Entonces, obviamente esto tiene una enorme trascendencia porque son vidas humanas de manera directa y son personas que pueden tener enfermedad. Una de las medidas muy útiles para saber si la enfermedad, la epidemia va aumentando y en qué velocidad va aumentando, es precisamente este porcentaje de positividad. ¿Qué quiere decir el porcentaje de positividad? De las personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y otros síntomas como la pérdida del olfato que me preguntaban ayer en la noche, estas personas se les hace la prueba de laboratorio, utilizando la muestra que se le toma de los líquidos de la nariz y la garganta. La prueba se manda, digamos, la muestra se manda al laboratorio y puede dar un resultado positivo o un resultado negativo respecto al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Pero en México tenemos una vigilancia más avanzada en la parte de los virus porque teníamos ya un sistema de vigilancia de influenza en donde evaluamos 14 virus. COVID o SARS-CoV-2 fue el número 14. Antes de esta epidemia analizábamos 13 virus. Y puede ser que la persona que resulta negativa al nuevo coronavirus resulte positiva a alguno de los otros virus. Por ejemplo, influenza, todavía sigue activa la transmisión de influenza, ya va en franco declive, pero todavía tenemos cerca de 25 a 30% de las personas
con los mismos síntomas de COVID que no son causados por el SARS-CoV-2, por el nuevo coronavirus, sino son causados por el virus influenza, el de la temporada, que todavía sigue presente. Entonces, de cada 10 personas, ¿cuántas resultan positivas al nuevo coronavirus? En este momento es alrededor del 20%, es decir, casi 2 de cada 10 personas con los síntomas de COVID, resulta que la causa de esos síntomas es una infección por el nuevo coronavirus. Y como dije, hasta 30% es por el virus influenza. Y en otras situaciones es por los otros virus, y en otras situaciones es ningún virus de estos 14 y no se conoce la causa de los síntomas. Entonces, este porcentaje de positividad lo vamos a estar presentando, quizá no diario porque no varía tanto de día a día, pero periódicamente, y van a ver ustedes que va a aumentar el porcentaje, la proporción de personas que tengan infección por el nuevo coronavirus entre aquellas que tienen los síntomas característicos de COVID. Y va a ir disminuyendo el virus influenza. La siguiente. Lo podemos también identificar por entidad federativa, por estado, y aquí la utilidad de este índice tiene un valor adicional, y es ver la transmisión en el territorio. Y esto nos permite ver que algunas zonas, como la zona metropolitana del Valle de México, es una zona en donde está predominando el virus SARS-CoV-2, tanto en la parte de la Ciudad de México como en la parte de la zona conurbada del Estado de México. En cambio, si tomamos algún otro estado, por ejemplo Querétaro, vemos que todavía la proporción de de SARS-CoV-2 es muy pequeña, o Zacatecas es aún más pequeña. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ir comentando para ir mostrando cómo el virus se puede propagar en forma de parches y no necesariamente es de un estado al otro, al otro, al otro. Tiene que ver con la movilidad de las personas entre las distintas regiones del país. La siguiente y casi última es la curva epidémica acumulada. La seguiremos presentando en comparación con otros países donde ha habido gran transmisión. Siempre recuerden ustedes que está cortada la curva porque nos interesa, llega hasta el máximo de 5,000 casos, porque nos interesa poner atención en esta parte en donde todavía se encuentra México apenas arriba de los 2,000 casos. Estos otros países están por arriba de los 180,000 o 200,000 casos en la situación de Italia, en la situación de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, la última es la misma curva epidémica, ya mostrando solamente la situación de México. En la curva roja se ve la velocidad de crecimiento con el número de casos de cada día que se van sumando y sumando. Esta curva también tiene una utilidad importante para ver cómo ha progresado la enfermedad, pero tiene límite porque no identifica los que ya se recuperaron. Conforme haya más casos que se recuperen, los informaremos. Ahorita no tiene caso porque es un número todavía muy pequeñito, pero conforme es apenas unos 40 o 50 casos, pero conforme se vayan acumulando casos recuperados, vamos a poder identificar en la gráfica cómo se van recuperando algunos, otros permanecen enfermos, otros aparecen enfermos. ¿Sí? Y en las barras en naranja se puede ver la curva epidémica, que son literalmente los casos que se van presentando cada día de esta enfermedad. Es la última.